Que Dios nos bendiga. Hoy vamos a tocar la unidad número... Sí, estamos bien, Jesucristo. Muy bien. ¿Qué unidad? Quiero leerles algo que escribió Lewis, el escritor inglés, el escritor de las Crónicas de Narnia. No sé si lo ubica, es un profundo cristiano. Y para entrar en tema acerca de Jesús, yo creo que acá no hay nadie que convencerle de que Jesucristo es Dios. Nadie que pueda llamar Señor a Jesucristo, nadie que lo llame, dice la Biblia que es una persona que tiene conciencia del obrar del Espíritu Santo en su propio espíritu. Así que creo que todos los que estamos acá, sobre todo segundo año, a nadie que hay que estar convenciendo de que Jesucristo es el Señor. Y aparte que no convencemos nosotros, convence el Espíritu Santo. Pero me parecía muy oportuno leer esto a modo de introducción. Dice así este autor: aquí estoy tratando de prevenir a quien quiera de cometer la verdadera insensatez que a menudo se comete a decir que Él, es decir, Jesucristo, se dice lo siguiente: estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esta es una de las cosas que jamás deberíamos decir. Un hombre era simplemente un hombre, y que decía todas clases de cosas solo por decir, no aplica a un gran maestro moral como Jesús. O era un lunático, o un hombre ambiguo, o si no fue el mismo demonio. Usted debe hacer una elección. ¿Este hombre fue y es el Hijo de Dios, o lo contrario, fue un loco o algo peor? Usted puede callar por tonto, puede escupirlo y matarlo como un demonio, o puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios, pero no seamos condescendientes con ninguna teoría acerca que fue un gran maestro humano. Él no ha dejado esa puerta abierta para nosotros. Debemos de elegir quién es Jesús para cada uno de nosotros. Jesús evidentemente no fue un maestro. Los fariseos se acercaban a Jesús reconociéndole como maestro. El problema de los fariseos y los religiosos era cuando Jesús se adjudicaba ser el Hijo de Dios. La adjudicación, por lo demás, oportuna. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de Jesús? La Biblia habla acerca de Jesús. Jesús, dice el apunte, que es la figura central de toda la cristianidad, pero en realidad es de toda la estructura y la columna de la fe. De Jesús encontramos, en cada libro de la Biblia encontramos la presencia del Señor Jesús de manera muy fuerte, pero muy fuerte. Pasando en todos los libros de la Biblia nosotros encontramos acerca de Jesucristo revelado de diferentes maneras. Ya en Génesis encontramos al Señor Jesús. Bueno, nosotros hablamos un poco acerca de la Trinidad, pero específicamente acerca del Señor Jesús lo encontramos en tantas partes de la Biblia. Lo encontramos justamente con Josué, lo encontramos con Abraham, y lo encontramos en distintas partes de la palabra del Señor. Y nosotros, yo creo que lo compartí con ustedes, le decía, a veces tenemos una idea de como Jesús un poco revelado en el Antiguo Testamento, y Jesús se revela constantemente en el Antiguo Testamento, teniendo en el Nuevo justamente la encarnación y una revelación más fácil de entender a nuestra humanidad. Pero vemos a Jesús revelado en toda la palabra del Señor. Jesús fue, es y será, y Jesús es Dios. La naturaleza de Dios, Hijo de Dios, significa que es nacido de Dios. Nacido de Dios en el sentido de que es de su esencia, no como los hombres y los ángeles, que son justamente creación de Dios. El apunte bien hace una mención
a esos en el libro de Job, en el capítulo 2, versículo número 1, cuando dice que los hijos de Dios se presentaron ante el trono, están ante el trono de Dios, hablando de, usted conoce la historia cuando Satanás va y habla acerca de Job, sino en el sentido de que es parte de Dios, porque él tiene Jesús tenía una conciencia de sí mismo, una relación especial con el Padre y de una misión especial. Jacob, él siendo un niño, dijo que en los negocios de su padre debía estar, o sea, con un sentido de misión que tenía que ver con la tarea del Padre. Y la otra cuestión tiene que ver con una sujeción a los deseos del Padre. Jesús, antes de morir en la cruz del Calvario, le dijo: Padre, si es posible, que yo no tenga que beber de esta copa, hablando del sufrimiento en la cruz del Calvario. Ahora Jesús, pero terminó diciendo la frase: que no se haga mi voluntad, sino la tuya, hablando en sentido de misión que tenía Jesús. Mateo 3:17, no sé si lo podemos poner en pantalla, Mateo 3:17. Se abrió una voz de los cielos y dijo justamente lo que reafirmaba la conciencia de hijo que tenía Jesús, se reafirmaba en el Padre, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo compasión. O sea, era un hijo reconocido. Jesús afirmó en sí mismo que era justamente el Hijo de Dios. Él dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, salí del Padre, como me envió mi Padre, Juan capítulo 20, 21. Tuvo un conocimiento divino y comunión con el Padre. Y me interesa mucho esto, por ejemplo, cuando Jesús también asumió cualidades divinas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el capítulo acerca de un Dios que Dios era omnipresente? Mateo 18:20 dice que donde 2 o 3 estuvieran reunidos en su nombre, Él estaría reunido en el medio de ellos. Ahí lo tenemos en pantalla, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Jesús como omnipresente, también como Jesús con su naturaleza de poder para perdonar pecados. ¿Se acuerda que eso le generó un ruido a los religiosos? ¿Cómo puede perdonar pecados? También se proclamó a sí mismo como juez y árbitro del destino de la humanidad. Y también demandó una rendición que solamente Dios la podía demandar. Por eso, o aceptamos que Jesús es el Hijo de Dios, o no queda otra decir que fue un farsante. O fue el Hijo de Dios o fue un farsante. Jesús dejó bien claro cuál era su ministerio y quién era. Y Jesús enseñaba con autoridad. Si usted va a notar, estoy yendo bueno en el orden de la apunte. Jesús afirmaba: de cierto os digo. O sea, con una categoría y una seguridad que las cosas que él afirmaba tenían certeza. Es más, la gente reconocía en Jesús una manera de enseñar diferente a la que habían oído, porque era ser enseñados con autoridad. ¿Y cómo no iba a tener autoridad si él era la palabra? La palabra hablaba de él. La palabra era justamente Jesús mismo. La palabra era Jesús en sí mismo. Justamente sobre esto, el capítulo número 1 del Evangelio según San Juan, que justamente es el Evangelio que es diferente a los otros 3, habla acerca Juan habla acerca de Jesús de una manera muy especial. Va a ver que Juan se habla a sí mismo como el discípulo amado. ¿Y acá no le parece un poco atrevido de Juan? Quiere decir: yo el discípulo amado soy yo, pues Jesús lo amaba todo. Yo pienso eso, pero eso es interesante en ver cómo lo tomaba
lo tomaba el apóstol Juan, tomaba a su comunión con el Señor, porque yo creo que el Señor nos hace sentir a todos de una manera muy especial. ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús? Mire, Juan 10, capítulo 30 dice, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Uno ve, dice las profecías sobre él, decían acerca de que el aspecto físico de Jesús como encarnación quizás no generaban gran expectativa en considerar, y mucho menos su posición social sobre un carpintero. Ahora le hago un paréntesis sobre la labor de carpintero de Jesús. Jesús, más que un carpintero, Jesús era como una especie de maestro mayor de obra, porque en la Palestina no había tanta madera para trabajar. Cuando la Biblia se tradujo y llegó justamente a Europa se hizo popular en la Edad Media, el término carpintero cerró mejor. Pero eso es más que un oficio como trabajaba en la construcción de distintas cosas. Además va a haber en las parábolas de Jesús, va a haber mucha más referencia a la construcción de cosas que en sí el trabajo de la madera. Dicho sea esto de paso, Jesús en su aspecto físico y más en su oficio quizás no generaba gran expectativa. Juan 10, capítulo 10, versículo 33, le dice la gente, los religiosos, dice, porque tenemos misericordia, o sea, solamente por lástima no te apedramos, porque te decimos que te escuchamos decir que siendo que sos un hombre, te declarás Dios. Juan 10, 33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedramos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahora Jesús vino justamente, y vamos a ver en la unidad que sigue, justamente vemos el tema de la expiación y la redención, viene a entender bien la obra de Jesús, pero Jesús vino a ocupar un lugar justamente que tenía que ver con la estructura religiosa de la gente, a ocupar. Jesús vino a hacer justamente a reemplazar hasta los símbolos más sagrados que tenía justamente el judaísmo en su culto. Jesús como el arca del pacto, por ejemplo. Por ejemplo, usted lo va a ver en capítulo 20, el Evangelio según San Juan, cuando María Magdalena ve la tumba y ve que hay dos ángeles enfrentados sobre el cuerpo que estaba Jesús, haciendo referencia, por ejemplo, al arca del pacto. El arca del pacto tenía dentro de sí la ley tenía el maná, Jesús es el pan de vida, y por ejemplo también tenía la vara de almendro de Aarón. Entonces, ¿qué es esa cual usted sabe que fue? Porque ya lo estudió, la vara que floreció indicando cuál era el verdadero sacerdote o cuál era la persona calificada para llevar un verdadero sacerdocio. Entonces, hablaba de que eso era Jesús. Jesús, por ejemplo, vamos a encontrar otra figura acerca de Jesús. Mire, cuando Jacob va huyendo de Saúl y tiene ese famoso sueño en Betel, donde sueña que hay una escalera que conecta el cielo que lo conecta con la tierra, donde van ángeles, suben y bajan. ¿Se acuerda de esa escena? Eso justamente Jesús, cuando en el llamado a Natanael, Jesús le dice, acá viene un hombre llamado Natanael. Natanael le dice, ¿pero dónde me conoces? Y Jesús le dice, te vi desde que estabas debajo de aquel árbol, te vi, te conocí. Entonces Natanael se sorprende y Jesús le contesta, dice, te sorprendes por eso, ahora vas a ver cosas mayores y vas a ver que ángeles suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. O sea, Jesús era la escalera, por ejemplo. Entonces a la gente religiosa de la época le incomodaba
le incomodaba la idea de Jesús, porque Jesús nos lleva justamente a nuestra vida, a acomodar las distintas cosas que tenemos desacomodadas, que creemos que por ahí pueden estar bien, acomodarlas para tener la correcta relación con el Señor. Jesús nunca, va a ver que nunca Él va a estar corrigiendo a los judíos, diciéndole, no, ustedes están equivocados, yo no me hago Dios. Jesús afirma y punto. Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Juan 8:58 les dijo algo que fue tremendo para ellos, afirmándose de esta manera. Juan 8:58 le dijo, ciertamente les aseguro, antes de que Abraham naciera, o sea, antes que le fuera dada la ley y se les derrumbe todo este sistema religioso que tienen, toda la ley del pacto, toda la ley de Moisés, todo en lo cual rigen y controlan su vida, antes que siquiera eso naciera. Es más, antes que naciera el padre de todos ustedes, Abraham, que dice, yo soy. Tremenda frase, yo soy. Yo soy, porque justamente fue como se reveló. Se reveló el Señor ante la pregunta. Ante la pregunta de quién era, tan conocida. Fue tremenda. Jesús siempre se declaró. Y justo a esto casi le toca la vida, porque tomaron piedras para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo. Mira, poner el 59. Entonces los judíos tomaron piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Jesús anunciaba su identidad en una aplicación directa del Antiguo Testamento para con Dios. Eso es lo que decía en Éxodo 3:14, justamente se revela Dios a Moisés como yo soy. Yo soy el que me ha enviado, por el cual el nombre que se me va a hacer conocido soy como yo soy. O sea, Jesús declara que es Dios en sí mismo. Juan 1:1 dice que en el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que le corresponde al unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Justamente Tomás le dijo al Señor, Dios mío y Señor mío, en Juan capítulo 20, versículo número 28. Usted sabe cuando Tomás se encontró que los discípulos lo habían visto a Jesús resucitado, que él dijo esa famosa frase de que si yo no tocara donde estuvieron sus clavos, yo no voy a creer. Y Jesús le dijo, acá está, tócame. Y ahí lo vio y exclamó, Señor y Dios mío. El apóstol Pedro dice lo mismo, habla de a nuestro Dios y Señor Salvador, en 2 Pedro 1:1. Y también Dios es testigo de la completa identidad de Dios. Pero acerca de su Hijo dice, por ejemplo, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia, el cetro de tu trono. Las profecías de Cristo en el Antiguo Testamento siempre van a anunciar su deidad. Por ejemplo, vamos a Isaías capítulo número 9, versículo número 6 al 7, y sobre esto vamos a volver más adelante. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se hallará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Por qué es tan importante la pregunta acerca de la identidad de Jesús? ¿Por qué es tan importante que Jesús sea Dios o no lo sea? La razón más importante por la que Jesús tiene que ser Dios es que si Él es Dios, su muerte, si Jesús no es Dios,
su muerte nunca habrá sido suficiente para pagar la penalidad de todos los pecados que hay en el mundo. Si Jesús no fuese Dios, su muerte no hubiese sido suficiente. 1 Juan 2:2 dice: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por el de los nuestros, sino por los de todo el mundo. Solamente Dios pudo pagar tal penalidad infinita. Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor para nosotros en esto, en cuanto cuando éramos todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Según de Corintios 5:21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Por esta razón es que Jesús exclamó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la razón por la cual nosotros siempre, un poquito las relaciones teológicas, apareció una manera de la importancia de reconocer a Jesucristo como Señor. La perfección de Jesús. El apunte, esto lo vamos a ver mucho en la unidad que viene, de por qué Jesús fue la víctima perfecta en el sacrificio. Por la perfección de Cristo. Y esto tiene que ver mucho por cuál Dios no es el que nos tienta, porque Dios no puede ser tentado, porque Dios es perfecto. Él fue probado en todo y tentado en todo, y va a ver que en el desierto Él fue tentado por el mismísimo diablo, pero Él, teniendo conocimiento de todo, no hubo nunca en el pecado. Dios no puede pecar. Y la prueba más importante fue cuando Jesús, siendo Dios, tomó forma de hombre y vino a habitar entre nosotros, y en los años que caminó sobre la tierra no pecó ninguna vez. El primer mandamiento dice que tenemos que amar al Señor con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Algo que ninguno de nosotros podemos hacer de manera constante las 24 horas del día. Ese ya solo el primer mandamiento ya nos descalifica. Sin embargo, Jesús en su perfección cumplió todos los pedidos de la ley sin tener ningún tipo de pecado. Dice el punto el testimonio de los discípulos. Moisés, por ejemplo, pone como era el punto máximo de referencia que tenían por ser justamente quien había dado la ley. Aún Moisés no era reconocido como Dios. Es más, en el libro de Judas, uno ve que Dios se tomó la tarea de ocultar el cuerpo de Moisés para evitar justamente que le dieran culto. Conociendo esta tendencia humana a rendir culto, dice que tendió el ángel Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés. Pero así todo, ningún judío pensaba que Moisés había sido Dios. Por eso era tan radical la idea y tan fuerte la idea de que el Mesías era Dios. Porque lo que la gente esperaba era un libertador, una mezcla de político con líder militar, y ahora que le va a llevar al pueblo de Dios a una época de esplendor. Porque el libro de Zacarías, por ejemplo, habla sobre un reinado terrenal, que nosotros sabemos que lo vamos a tener en el milenio. En el milenio vamos a tener el reinado terrenal del Señor. Los discípulos lo ven a Él y hablan un testimonio de justamente Jesús. Habríamos hablado de lo que dijo Tomás. Pedro, usted sabe que declara que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pablo, si bien nunca lo conoció a Jesús en su humanidad, a Él se le apareció y lo vio revelado.
y lo vio revelado. Y ahora sí llegamos a la palabra, la preexistencia y actividades eternas. Hebreos 1.3, por favor. Hebreos 1.3, si podemos ponerlo en pantalla. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está un poquito, quiero que lo leamos en una versión un poquito más sencilla para que nosotros nos sea más didáctico a la historia. El libro de Hebreos justamente es un libro de los más difíciles para comprender. Hebreos 1.3, vamos a ponerlo para que usted lo vea en una versión un poquito más sencilla. Dice así. Ahí está. Vamos a poner en este bien. Dice, por ejemplo, en la NBI lo dice así. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que es, y Él es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en los cielos. O sea, así lo dice para que usted lo comprenda. Me parece muy lindo como dice el cuadrito. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios porque revela a Dios en persona. No solamente trae el mensaje de Dios, sino que Él es el mensaje de Dios. Por eso Juan decía en el principio, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero luego habitó entre los hombres y los hombres no lo reconocieron. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. La palabra eterna de Dios tomó sobre sí la naturaleza humana y se hizo hombre, con el objeto de revelar al eterno Dios por medio de la personalidad humana. Cuando hablábamos acerca de las criaturas angélicas creadas, veamos que Dios creó al hombre para un lugar de honor y sopló sobre él, tomó polvo y sopló y se hizo aliento. Y ese aliento hizo que el hombre fuera un alma viviente. Y el hombre, en vez de darle gloria a Dios, siguió justamente a Satanás. Y el gran misterio es que Dios, en su amor, tomó forma de polvo y vino a habitar. Cuando Él ya fue y existió por siempre y estuvo por siempre presente en todo tiempo. Y ahí vino Él y habitó entre nosotros. Y tomando forma de siervo, forma de nosotros. Y Jesús padeció sobre sí lo que Dios nunca había padecido. Padeció el cansancio, padeció justamente lo que tenía que ver con las limitaciones humanas. Él lo padeció. Por eso dice la Biblia que es un sacerdote que a nosotros nos conviene. Porque Él se compadece de nuestras limitaciones, porque Jesús la vivió. Al tomar un cuerpo humano, Jesús, Dios, vivió lo que vive un hombre. Y sabe y entiende nuestras limitaciones de ser humano. Por eso cuando nosotros oramos al Señor, cuando estamos pasando por un problema, en la oración modelo, justamente cuando nosotros decimos no nos metas en tentación,
O sea, que no caigamos en la prueba. Porque Dios sabe lo difícil que es ser probado. Y el Señor se compadece de nosotros. Y el Señor entiende. Por eso Dios es un Padre que se identifica justamente con su creación. Y su creación deja de ser una creación y se transforma en un hijo. Por Él mismo que se transformó en su creación. Y Dios existió por siempre y todas las cosas se sostienen por su palabra. Todo el universo, todo lo que finitamente el hombre conoce, todo se sostiene por la palabra. Y la palabra es Dios. Ahora, Dios, nosotros cuando oramos tenemos eso tan extraño, que nosotros sentimos la majestad de Dios, que es a lo cual acudimos con un temor no malo, sino reverencial, de estar ante Dios mismo, pero al mismo tiempo podemos hacerlo con confianza, dice la palabra, porque tenemos justamente en Jesús alguien que nos comprende y nos entiende. Ahora Jesús es Señor. Jesús es Señor. Por eso nosotros le decimos a Jesús, justamente lo declaramos Señor. Y Señor tiene que ver con un título de nobleza, de ser el Dios, y justamente el Señor es el único que tiene control. Acá el apunte habla acerca de, por ejemplo, César, que se hacía llamar Señor, diciendo que era un título que no solamente era político, sino que lo llevaba a una divinidad. O sea, por eso nosotros se entendía perfectamente cuando se le decía Señor a Jesús. Exaltación, en la eternidad Cristo posee el título de Hijo de Dios. El Hijo de Dios que aunque por naturaleza era igual a Dios, voluntariamente se sujetó a las limitaciones del hombre, pero justamente sin pecado. Él es soberano. Nosotros, comprados por precio, no pertenecemos a nosotros mismos. 1 Corintios 6:20, por favor, lo ponemos en pantalla. 1 Corintios 6:20 dice así, de esta manera. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales no son de ustedes, dice, son de Dios. O sea, Dios es el soberano. Jesús es el soberano. Ahora, la soberanía de Dios, la soberanía de Dios, tiene que ver también con que le da ese espacio al ser humano que habíamos hablado. Donde si uno no lo acepta, por eso lo importante es reconocerlo a Jesucristo como Señor. La humanidad de Jesús, o el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre tiene que ver justamente, una referencia muy práctica, van a encontrar acá muchos versículos bíblicos, le animo a que los repasen en su casa. Pero el Hijo del Hombre hace referencia a Génesis 3, cuando está la primera promesa. Dice, Satanás le va a hacer daño en su tobillo, pero el Hijo del Hombre o el Hijo de la mujer, él te va a aplastar la cabeza. Y va a ver cómo Jesús se refiere constantemente como el Hijo del Hombre. Como el Hijo del Hombre. Jesús refleja en su mensaje, deja bien claro que es el Hijo de Dios y al mismo tiempo es el Hijo del Hombre. Jesús se reconoce en su parte, en su humanidad. La humanidad de Jesús que fue temporal, pero su cuerpo que tomó forma de hombre. Por eso le decía que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga somos nosotros curados, dice el libro de Isaías. Porque Jesús justamente vino como Hijo de Hombre.
Vino a ocupar el lugar, vino a ser el quien le pisaba la cabeza a Satanás. Usted sabe, bueno, que vino justamente en la encarnación. En la encarnación como ser humano, vino de manera milagrosa. Una acción del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue los propósitos de la encarnación? Vino justamente Jesús a revelar a Dios. Jesús vino a revelar a Dios. El Hijo del Hombre vino a revelar lo divino. No vino justamente a condenarlo al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre con el propósito que todos los hijos de los hombres pudieran convertirse también en hijos de Dios. Y quita el otro propósito, quitar justamente en ese camino de que los hijos de los hombres se puedan convertir en hijos de Dios, quitar el obstáculo que había en ese camino a esa perfección que fue el pecado. Vamos a hablar un poquito acerca de los títulos del Señor, el punto número 5, por ejemplo, el Cristo. El Cristo quiere decir el ungido, o Mesías quiere decir ungido. Usted va a ver, ¿se acuerdan de los sacerdotes que tenían justamente la característica que eran ungidos para ser puestos en funciones? Jesús tuvo su cumplimiento justamente reconocido con una unción del cielo, en lo que leímos en Marcos 1:11, cuando se escuchó del cielo que dijo: tú eres mi Hijo amado, que en ti encuentro justamente complacencia. Y si bien prohibió la proclamación pública de su condición de Mesías, y por ejemplo el testimonio de la transfiguración, justamente para que no surgieran confusión acerca de quién era Él. Mateo 16:20 le exhorta a los discípulos y dice: no digan que yo soy el Cristo. Justamente tenía que ver para no impedirle en la práctica de Jesús, de sus discípulos, que no le trajeran inconveniente por ejemplo, con las autoridades romanas. Mateo capítulo 22, del 15 al 21, ¿lo podemos poner? Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Esto va a ser muy interesante porque dice: vamos a poner alguna traba a Jesús. Entonces la expectativa que tenía la gente, acerca del Mesías, de que él que iba a ser el ungido, acerca de que iba a ser quien lo iba a libertar del yugo de Roma, esta trampa que le ponen a Jesús es extremadamente astuta. O porque a Jesús lo pone en problema con el imperio romano. Yo creo que Jesús no tenía un problema él en sí de afrontar algún problema, sino justamente sus seguidores. O justamente vamos a encontrar el rechazo de la gente para Jesús. Y le enviaron 2 discípulos, y los discípulos y ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar o pagar impuestos a César o no? ¿Es justo que nosotros paguemos impuestos o no? ¿Tenemos que pagar impuestos? Justamente Jesús le había dicho a Pedro, que le acusaban de no pagar los impuestos del templo. Jesús decía que los hijos no pagaban impuestos. Entonces le ponen la disyuntiva a Jesús, de decir: tenés que elegir uno de estos lados y uno de este otro. Y Jesús le contesta, usted sabe la respuesta, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le respondió: ¿por qué me tientan, hipócritas? Versículo 19. Muéstrenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Y Jesús le dijo: ¿de quién es esta imagen y cuál es la inscripción? Y ellos le respondieron: de César. Jesús le dijo: denle a César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. O sea, Jesús en su título
de ungido, él dejó bien en claro que su título no correspondía con una naturaleza humana y Jesús no venía a cumplir con la expectativa de la gente de justamente ocupar un lugar que tenía que ver con lo físico, ocupar justamente un reinado, sino justamente decir de que él tenía una misión superior, que lo de César podía ser momentáneo, pero lo que de los dioses era eterno. Aunque de todas maneras cuando fue a la cruz, fue con un cartel que decía, este es el rey de los judíos. Usted va a escuchar que a Jesús también se le dice el hijo de David. Jesús es hijo de David, va a tener a la imagen de Bartimeo, el ciego, gritando, Jesús, hijo de David. Justamente tiene que ver, este título de Jesús tiene que ver porque había una promesa dada de fidelidad para con Dios, con la descendencia de David, de que siempre un descendiente de él iba a estar sobre el trono. Entonces cuando se le decía Jesús, hijo de David, se reconocía en él justamente que era alguien que venía a ocupar el trono de David. Era alguien que venía a ocupar esa casa, ese lugar que estaba vacío. Lo cual a nosotros nos lleva a nosotros a una reflexión de quién es Jesús para nosotros. ¿Jesús viene a acomodarse a nuestra expectativa, a nuestras necesidades? ¿O le damos el señorío que Él tiene, que Él le corresponde? En Mateo capítulo 1 y en Lucas 23 usted va a ver la genealogía y va a ver cómo Jesús fue un descendiente directo justamente de la tribu de Judá y llega a la raíz de David. Y él aceptó siempre ese título. Pero no era una descripción completa de su labor, porque solamente era de su parte humana. Y el otro título que se le conoce a Jesús es como Salvador. O Jesús, que quiere decir ese nombre. Los judíos no necesitaban explicar el término Salvador, porque ellos lo habían visto a lo largo, lo habían experimentado a lo largo de su nación, sobre todo en el periodo de los jueces, donde Dios levantaba a alguien para traer libertad. Ahora la salvación de Jesús va más allá de una libertad momentánea. Y esto a nosotros nos dice que lo que Jesús hizo en la cruz va más allá de una libertad momentánea. Porque Jesús lo que hizo es eterno. Jesús lo que hizo involucró su muerte y su resurrección. Y esta es la obra de Cristo, justamente en el punto B. La obra de Cristo. Primero, la muerte de Cristo, su importancia. Yo creo que se lo voy a leer textualmente como dice el apunte. El acontecimiento extraordinario y la doctrina central del Nuevo Testamento puede ser sintetizada en las siguientes palabras. Cristo fue muerto, el acontecimiento, por nuestros pecados. La muerte expiatoria de Cristo es la característica única de la religión cristiana. Lutero declaró que la doctrina cristiana se distinguía de las otras religiones, especialmente de aquellas que parecían o decían ser cristianas, por el hecho de que hablaba de una cruz. La batalla justamente de la Reforma tiene que ver por la interpretación correcta de la cruz. Los reformadores enseñaban que el que entiende la cruz como corresponde, entiende a Cristo y entiende a la Biblia. Porque tenemos que entender la obra de Cristo, tiene que ver con su muerte y tiene que ver con su cruz, tiene que ver con la expiación, tiene que ver con el sacrificio, tiene que ver con la entrega, tiene que ver justamente con la ofrenda, tiene que ver con Cristo, justamente con Dios, ofrendándose, la creación justamente teniendo el privilegio de recibir al Creador en uno de su semejante, en un hombre tomando ese cuerpo. Y eso es el significado que tiene, que justamente aceptar la culpabilidad del ser humano que no puede ser salvo solamente a través de Cristo. Por eso es importante entender la resurrección del Señor.
que la resurrección del Señor no fue solamente algo espiritual. Yo creo que lo hablé ya con ustedes acerca de lo importante de que es entender que la resurrección fue también en lo físico, operó en el cuerpo físico también de Jesús. En la primera carta de los Corintios, justamente es donde el apóstol Pablo más marca la doctrina y lo importante que es entender que el cuerpo de Cristo fue resucitado también. Porque el significado de la resurrección afirmó que Jesús fue todo lo que dijo ser, Hijo de Dios, Salvador y Señor. Significa que la muerte expiatoria de Cristo fue una realidad y que el hombre puede hallar perdón de sus pecados y también puede encontrar paz. Significa que tenemos un sumo sacerdote en los cielos, lo que hablamos, que simpatiza con nosotros, porque lo ha vivido en su propia vida, conoce tristeza, conoce enfermedades y está capacitado para darnos poder y para que podamos llevar una vida cristiana día tras día. El que murió por nosotros ahora vive por nosotros. Significa que podemos tener la esperanza de que hay una vida que viene posterior a esta. Significa que existe la certeza de un juicio futuro, donde se habría de juzgar al mundo, pero que nosotros hemos sido librados de ese juicio. Nosotros sabemos que Cristo resucitó y que fue ascendido a los cielos, que es el soberano, que preparó el camino para que nosotros subamos justamente, que nos marcó un modelo de vida y justamente intercede por nosotros a la diestra del Padre. Romanos 8:34 dice de la siguiente manera. Romanos 8:34 dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha o a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Esa fue la tarea de Jesús. Jesús vino, siendo que existió desde siempre, siendo que Él sostiene todas las cosas, Dios por la palabra, que es la palabra, vino a nosotros, tomó forma de ser humano y habitó entre nosotros. Y acá cuando habitó entre nosotros fue tentado en todo. Y su vida acá fue un cumplimiento de la palabra. Si repasamos justamente, cumplió el requisito de ser el hijo de David. Fue el hijo del hombre. También fue el Salvador. Y ahora Él está a la diestra del Padre. Ahora Jesús dijo: conviene que yo me vaya para que venga sobre usted el Espíritu Santo. Así que ánimo, que si pasamos por una dificultad, aún en nuestros sueños tenemos un Dios que nos comprende, un Dios que nos entiende y que es el Señor que habita con nosotros. Le voy a hacer una cuestión acá sobre la guía de estudio, la unidad número 7. Si vemos un poquito las preguntas para que usted las vea. ¿Qué dice la pregunta número 1? ¿De qué momento Jesús tuvo conciencia de ser hijo de Dios? Bueno, esa pregunta no va a ir en la prueba. No va a ir. Quédese tranquilo. Pero una pregunta importante para hacerla. ¿Desde qué momento Jesús tuvo conciencia de ser hijo de Dios? La Biblia no nos dice de eso. Es interesante a modo de curiosidad, pero la Biblia no nos dice. Hay algunos que piensan que en algún momento a Jesús le fue revelado que era hijo de Dios. Que en un momento él adquirió la conciencia de que era hijo de Dios. Otros, a los cuales yo me sumo a la creencia, es de que Jesús nació con la conciencia de ser hijo de Dios. Pero eso táchelo, que no va a ir en el parcial, quédese tranquilo. Es más, por eso no lo toqué el tema y quería dejarlo claro. ¿Por qué Jesús es llamado el Hijo del Hombre? Lo acabamos de decir. ¿Qué significa la palabra Cristo? Ungido.
Nombre una profecía acerca de Jesús y marque en qué pasaje del Nuevo Testamento se demuestra su cumplimiento. Esa tarea para la casa. ¿Por qué Jesús es llamado Hijo de David y qué importancia tiene? ¿Y qué dice 1 Corintios 15:3? ¿Lo pone en pantalla 1 Corintios 15:3? Porque primeramente les he enseñado lo que yo asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, dando cumplimiento a las Escrituras. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Luego en la siguiente hora vamos a ver justamente todo esto teniendo sentido en la expiación. Que lo bendiga, nos vemos en un ratito.